La efebofobia es un trastorno patológico a nivel de la psique, que se caracteriza por la manifestación del miedo a las personas de la adolescencia. Los principales factores provocadores de la enfermedad en la mayoría de los casos son psicotraumas asociados a la adolescencia, que tuvieron un impacto negativo en la persona. Es posible resolver eficazmente el problema con la ayuda de un tratamiento psicoterapéutico. Definición del concepto. La efebofobia es un miedo irracional a los jóvenes y adolescentes, a menudo acompañado de repugnancia y odio hacia ellos. Miedo pánico e incontrolable a los jóvenes. En algunos casos, la aversión puede surgir frente a jóvenes con determinadas características, por ejemplo, a los que visten ropa específica, a los afeitados sin afeitar. Cabe señalar que, en la mayoría de los casos, los efebifóbicos no tienen miedo a representantes individuales de la generación más joven, sino a un grupo de adolescentes. Además, estos individuos experimentan miedo a todo lo que pueda asociarse con gente joven. La ansiedad puede producirse ante centros comerciales, parques de atracciones, cines, escuelas, películas o programas de televisión, en los que participe esta población. La efebofobia está clasificada como trastorno psicológico, por lo que ocupa un lugar determinado en el campo de la psiquiatría y la psicología. El tratamiento de la enfermedad corre a cargo de un psiquiatra, psicólogo o psicoterapeuta. Este término no tiene sinónimos. Conceptos relacionados pueden ser la paidofobia, miedo a los bebés, y la gerontofobia, miedo a las personas de edad avanzada. A menudo, estas fobias pueden estar presentes junto con la efebifobia. Durante mucho tiempo, la existencia de este miedo fue negada por la mayoría de los especialistas. En 1994 se habló por primera vez de esta fobia como trastorno psiquiátrico generalizado. Al mismo tiempo, se describió su cuadro clínico causas. En primer lugar, los factores provocadores que contribuyen al desarrollo de la efebofobia deben buscarse en el pasado de la persona. Una de las causas más comunes de la fobia es la propia experiencia traumática de comunicación con adolescentes agresivos, a consecuencia de la cual pueden haber causado daños físicos o morales a la salud. Según algunos psiquiatras, la efebofobia es una enfermedad profesional de los empleados de colegios, clubes diversos y centros deportivos. Los prerequisitos psicológicos del miedo pueden estar relacionados con el ridículo, el comportamiento agresivo o violento por parte de los jóvenes. Por ejemplo, un adulto puede haber sido atacado por un grupo de adolescentes y golpeado con fines de robo, o puede haber sido objeto de burla por parte de ellos y, debido a su carácter, no haber podido defenderse. Entre los factores sociales, los estereotipos pueden actuar como provocadores del miedo. A menudo, de forma casi indiscriminada, se atribuye a casi todos los niños adolescentes personalidades inestables, peligrosas y agresivas. Una persona que es imaginativo, ansioso a veces suficiente de estas creencias que se sometió a un pánico incontrolable a la vista de las niñas o los niños. También la razón de efebifobia puede ser la información sobre el comportamiento desordenado de los grupos de adolescentes, obtenida de los medios de comunicación, Internet, libros. Recientemente, se ha producido un aumento de los casos de esta fobia debido a los informes de niños que introducen a escondidas armas de fuego y armas blancas en centros educativos, disparando a profesores, alumnos y personas que simplemente pasaban por allí. Los psicólogos han identificado una relación entre la efebofobia y el miedo a la muerte. Esta afirmación se basa en el hecho de que, para la mayoría de los pacientes, los adolescentes son una amenaza potencial para la vida. ¿Quién está predispuesto a la fobia? En la mayoría de los casos, los adultos a partir de los de 40 a 45 años son propensos a la efebofobia. A veces, esta fobia puede aparecer en niños pequeños y entre los jóvenes. En este caso, el grupo de riesgo está formado por individuos con rasgos de carácter blandos, que sucumben a la influencia de los demás, propensos al pánico y la ansiedad. El riesgo de desarrollar miedo patológico aumenta en personas que se encuentran constantemente en un estado depresivo y nervioso. Síntomas. Dado que el curso de la efebofobia se produce en forma de trastorno mental generalizado, con el tiempo el paciente empieza a desarrollar una reacción protectora contra los acontecimientos traumáticos. En otras palabras, si una persona se encuentra con un solo adolescente, no tendrá un ataque de pánico, pero sí una sintomatología característica de un estado de ansiedad. Los síntomas en la fase aguda se producen al encontrarse inesperadamente con un grupo de adolescentes. Con la aparición del miedo a los adolescentes,
La persona empieza a cambiar su comportamiento. Intenta evitar los lugares donde se reúnen estos individuos. Está más atento a la elección de las películas. La juventud le parece impredecible, por lo que cada vez que se encuentra con ellos teme ser atacado. Si una persona con fobia tiene hijos, los pensamientos sobre su crecimiento adquieren una forma obsesiva de miedo. Esto a su vez puede cambiar la actitud hacia su propio hijo, que se manifestará por el rigor de la educación, la actitud sesgada. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este enfoque no es eficaz y comienza a actuar exactamente en la dirección opuesta. Los hijos adolescentes simplemente declaran la guerra a los padres. Con efebifobia no se excluye la aparición de pensamientos intrusivos, que más a menudo visitan al paciente en el momento de la preparación para el sueño. Se presentan escenarios negativos en los que un efebofóbico se convierte en víctima de un grupo de adolescentes. Todo esto solo conduce a la progresión de la patología, afectando negativamente al sistema nervioso y a la psique. La aparición de síntomas físicos se observa en el momento en que la enfermedad se encuentra en la fase de exacerbación, que se produce ante un encuentro inesperado con estímulos. Un ataque suele ir acompañado de síntomas como temblor de las extremidades superiores, fluctuaciones de la tensión arterial, mareos y dolores de cabeza, palpitaciones, dificultad para respirar, sudores fríos. Todo ello se complementa con un aumento del pánico y la ansiedad, a consecuencia de lo cual la persona empieza a sentir un intenso terror por su vida. En cuanto a la duración, el ataque puede durar desde unos minutos hasta media hora. En los casos más graves, el desmayo es inevitable. Cuando el paciente se siente completamente seguro, la sintomatología desaparece. Diagnóstico. La realización de medidas diagnósticas consiste en entrevistar al paciente, establecer las verdaderas causas del miedo, cuándo comenzaron los primeros ataques y qué contribuyó a ello. A partir de los datos obtenidos, el psiquiatra realiza un diagnóstico definitivo y selecciona el tratamiento más adecuado. Métodos de autotratamiento contra el miedo. El autotratamiento se basa en técnicas que permiten reducir la carga negativa de la psique y encontrar la tranquilidad. Un paciente con efebofobia necesita aprender a relajarse, ser capaz de cambiar instantáneamente en caso de encontrarse con un irritante, y deshacerse de los pensamientos negativos después. Para ello, los expertos recomiendan utilizar las siguientes técnicas: ejercicios de respiración, yoga, autoentrenamiento, meditación, qigong. Diversas afirmaciones, pensamientos positivos autoinfligidos, ayudan a superar el miedo. Es importante darse cuenta de que solo es posible afrontar el problema si se revisa la propia actitud hacia el objeto que causa el pánico. Yo utilizo ejercicios de respiración para desviar la atención. Deben realizarse siempre al encontrarse con el objeto del miedo. Un resultado eficaz en la compra de ataques de pánico muestra el autoentrenamiento. En el caso de un ataque debajo de la lengua se debe poner un caramelo, que desplazará la mayor parte de la atención. Así, la persona podrá centrarse no en las experiencias psicoemocionales, sino en las sensaciones gustativas. La meditación debe realizarse diariamente antes de ir a la cama. Contribuye a la purificación de los pensamientos, reduciendo la carga sobre el sistema nervioso. Ayuda cualificada. Si no puede hacer frente al miedo por sí mismo, es mejor consultar a un especialista. Para tratar con éxito la efebofobia, los médicos utilizan diversas tácticas psicoterapéuticas. Terapia Gestalt permite establecer la verdadera causa de la fobia. Hipnosis. La esencia del método es introducir al paciente en un estado de trance, en el que su mente subconsciente recibe la configuración correcta. Cómo comportarse cuando se enfrenta a sus miedos. Psicoterapia cognitivo-conductual, destinada a corregir las actitudes subconscientes existentes, para eliminar los trastornos concomitantes, por ejemplo depresión, neurosis, se prescriben medicamentos. Estos pueden ser antidepresivos, ansiolíticos, sedantes y agentes nootrópicos. Prevención. La generación más joven está formada por los propios padres y otros adultos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la edad, los adolescentes, respetar su personalidad, ser un ejemplo positivo para ellos. Como medidas preventivas para usted mismo, puede empezar a hacer deporte, fortalecer la inmunidad, dar más paseos, encontrar un pasatiempo fascinante. Consecuencias y pronóstico. Las medidas terapéuticas oportunas destinadas a eliminar la efebofobia, en la mayoría de los casos da resultados positivos. Si la enfermedad se ignora, puede empeorar hasta adquirir un curso complicado, que en primer lugar amenaza con aislar completamente al paciente de la sociedad. En primer lugar, la persona dejará de visitar lugares en los que presumiblemente pueda haber gente joven,
después simplemente no saldrá de casa. Además, todas las esferas empiezan a resentirse, la calidad de vida disminuye. Estar constantemente en un estado de ansiedad conduce a un deterioro de la salud física y mental. Conclusión. Hacer frente a la efebofobia es posible con una psique fuerte, y la posesión de un pensamiento crítico. Como demuestra la práctica, no siempre es posible superar el miedo por uno mismo. Para que el tratamiento tenga éxito, es mejor pedir ayuda cualificada. Lo principal es confiar en un profesional y seguir todas sus prescripciones. ¿Un artículo útil? Valora 0,5. Número de valoraciones, 0.